Buenos días, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Perdón por este pequeño retraso que tenemos de la hora de iniciar el curso, pero yo creo que tenemos motivos suficientes para estar contentos primero de todo. Y no todas las noches podemos desvelarnos con una victoria como la de ayer en Francia del nuevo Frente Popular, que francamente es una sorpresa. Ya se vio ayer concentrados en la Plaza de la República, en la Plaza de Stalingrado, pero aparte de una sorpresa también refleja un cambio en la actitud y sobre todo un cambio de método. Ese cambio de método ha sido la unidad que ha permitido en escasamente 10 días poder construir una alternativa unitaria que ha hecho frente al ascenso de la extrema derecha, del reagrupamiento nacional y evitar a su vez que esa situación de ascenso a la extrema derecha fuese rentabilizado precisamente por el mismo causante de la situación, que ha sido las políticas del gobierno. Así que comenzamos hoy de alguna manera con buen pie. No siempre los astros coinciden a nuestro favor, pero ayer, cuando hubo las primeras declaraciones, lo apuntó Tomás Piketty, que el programa del nuevo Frente Popular era un programa realista y al mismo tiempo radical, porque la acumulación que ha habido en Francia durante estos años de macronismo, de retroceso y recortes neoliberales exigían un aumento inmediato del salario medio interprofesional, un recorte de la edad de las pensiones, un aumento de las ayudas y subvenciones. Y claro, cuando veíamos esto ayer por la noche, pensábamos, bueno, bienvenidos sean los franceses que llegan a donde nosotros llevamos 4 años luchando. Gran parte de esa punta de lanza que hace que nosotros llevemos 4 años avanzando sistemáticamente en esto ha sido la tarea del Ministerio de Trabajo y al frente de ella de la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz. Y es lo que nos permite hoy encarar la situación en Francia no solamente con optimismo, sino con el realismo de haber tenido una experiencia previa de cuáles son las dificultades y cómo superar esas dificultades en todas estas tareas de aumento del salario, hacer que los trabajadores puedan disfrutar de una renta que sistemáticamente durante los 10 años anteriores se ha reducido a base de desigualdad y de recortes de beneficios y de derechos sociales conquistados, que haya permitido mantener las pensiones de alguna manera, que haya permitido recuperar derechos laborales y que la reforma del año 22 permitiese dar marcha atrás en toda una serie de aspectos decisivos, sobre todo para la negociación colectiva, porque por mucho que se pueda hacer desde el Ministerio de Trabajo, es evidente que la agencia principal, los actores principales en la lucha por las reivindicaciones son los sindicatos y el movimiento obrero organizado. Y en medio de todo este marco, digamos de alguna manera, lo que intentamos hoy con este curso hasta el viernes es hacer un balance de lo que se ha hecho en todos estos terrenos. Por eso la primera intervención correspondía evidentemente a Yolanda Díaz como ministra de Trabajo y a continuación ver todos aquellos aspectos en los que podemos avanzar para poder primero garantizar que estos derechos se convierten en permanentes y después aumentar en la medida de nuestras posibilidades y en la medida que lo permite la correlación de fuerzas, el conjunto de la situación. Y esto es importante porque a pesar de lo que se ha conseguido durante estos años, la inflación y la situación de crisis, de policrisis acumulada, hace que cuando veamos la situación en la que están las rentas de los trabajadores, no siguen el mismo cauce que ha permitido la inflación. Y hoy, a pesar del éxito de las políticas que se han hecho, seguimos siendo el tercer país de Europa donde las rentas han aumentado menos, donde seguimos teniendo un 26% de pobreza crónica y donde necesitamos pensar políticas que nos permitan superar estos lastres y estas barreras institucionales y estructurales de las que hemos constatado. Sin mucho más, no creo que necesite hacer una enorme presentación de Yolanda Díaz. Gracias a ella, durante estos 4 años, se han hecho 2 cosas muy importantes. Una que ella resume como es lo que sé hacer mejor, como ministra de Trabajo. Sí. Eso es lo que de alguna manera hemos explicado antes. Y después una cosa que ella cree que no lo hace tan bien,
pero que permítanme decir que no lleva razón en eso, que ha sido capaz de articular en un momento difícil a todo el conjunto de izquierdas, producir el 23 de julio una situación en la que se hizo posible el gobierno progresista gracias a que se pudo articular a la izquierda del Partido Socialista, y en eso su papel fue decisivo y central, y sigue siéndolo de alguna manera para conducir todo este ejercicio. Sin mucho más, tienes la palabra, Yolanda. Gracias. Bueno, en primer lugar, dar las gracias al rector y a la directora de los cursos del Escorial. Es un placer estar aquí, pero permítanme que es un placer máximo que hoy esté acompañada por Agustín Santos, que es quien organizó estos cursos de la mano también de la Complutense. Y me van a permitir también que cuando diseñé la lista electoral decidí que fuera mi número 2 por algo evidente, y es una de las personas, creo que de los hombres más lúcidos que nos acompañan en este camino en nuestro país, y también creo que contamos en sumar con la gran suerte de tener a un diplomático como es Agustín, desde luego contribuyendo para hacer un país mejor y para pensar también una España mejor. Por tanto, en primer lugar, querría decir esto. En segundo lugar, voy a hablar de algo que me apasiona, que es el derecho del trabajo, sobre todo cómo se puede modernizar España, y creo que lo estamos haciendo humildemente desde el mundo del trabajo, y esto es una singularidad que no había pasado a lo largo de la democracia española. Todo lo contrario, se ha teorizado desde la democracia española que como que el mundo del trabajo restaba, y lo que hemos hecho es justamente darle la vuelta con una construcción intelectual y de políticas públicas que demuestra, como ahora señalaba Agustín justamente, que es un factor de reducción de la desigualdad lo que hoy se está realizando desde el Ministerio de Trabajo. No les voy a dar datos de desigualdad, pero voy a hablar de lo que nos compete hoy, que es la democracia en la empresa, que se van a dar cuenta que es un tema muy antiguo, pero del que, por no sé qué razón, se ha hablado muy poco en nuestro país. Durante los próximos días van a hablar ustedes, vais a debatir sobre este tema, sobre la participación de las personas trabajadoras en la empresa, la importancia que tiene, y la primera afirmación que hago es que es indudable que tiene una extraordinaria importancia la participación de las personas trabajadoras en la empresa. Citaba Agustín ahora a Tomás Piketty. Recuerden mi primera intervención con él en el Círculo de Bellas Artes, ya hablábamos de la necesidad de este factor de participación de la parte social en la empresa. La democracia en la empresa es la última frontera de la democracia efectiva. Es el último escalón para garantizar el mandato constitucional, es decir, el Estado social y democrático que somos. Pero además, y sobre todo, es una obligación constitucional. Una obligación, como acabo de decir ante los medios de comunicación, que tenemos pendientes desde el año 78 y que debemos de recordar especialmente en épocas de peligro involucionista como la que ahora estamos viviendo. El gran debate que tenemos va de derechos humanos y va de democracia. Y es clave que ensanchemos la democracia también en la parte económica y en esta tarea pendiente que tenemos en nuestro país. El artículo 121 de la Constitución, que es el que habla de esta cuestión, es tan revolucionario como el artículo 9.2 de la Constitución. El año pasado, en este mismo curso, dije que era uno de los preceptos que más me apasionaba de la Constitución española. Ambos establecen la obligación de que los poderes públicos remuevan los obstáculos para alcanzar la democracia real y efectiva en la sociedad. Artículo 9.2, y también en la empresa el artículo 129. Al mismo tiempo, el artículo 129 es un precepto de normalidad. Digamos que es un artículo estructural, es un artículo de consolidación de principios en el mandato constitucional. Es el precepto, fíjense, que nos dice
y no al revés, hoy que se está reuniendo la mesa de la reducción del tiempo de trabajo, es el precepto que nos debe interpretar el derecho a la libertad de empresa del artículo 38 de la Constitución española, y no al revés. Digo esto porque si ustedes ven hoy la prensa económica, hay dirigentes empresariales que están hablando de la libertad de empresa. Pues bien, es al revés. Es el 129 el que nos dice cómo se interpreta el artículo 38. Nuestra Constitución nos ordena que la libertad de empresa funcione de la mano con el derecho de la participación de las personas trabajadoras. Por eso decimos que consolida, que es estructural. Digo porque en tiempos de reivindicación de algunos, de constitucionalistas, esta es la lectura que esboza el mandato constitucional. En este curso se va a hablar mucho de la democracia en las empresas y se va a señalar que es una tendencia actual en derecho comparado en el marco de la Unión Europea. Y es verdad. Pero es verdad que comencé diciendo que era un debate viejo. Es un debate viejo porque piensen que las fórmulas de cogestión en Alemania llevan desde el año 76. Y es un debate viejo porque hay 18 estados, no me voy a extender, podríamos hacer solo una ponencia con esto, 18 estados miembros de la Unión Europea que ya tienen fórmulas de participación de los trabajadores y las trabajadoras en las empresas. Y es verdad también que hay una comunidad autónoma como es el País Vasco que ya tiene fórmulas de cogestión. Y es verdad también que hay empresas públicas, pocas, alguna, Navantia, que también tiene formas de participación de los empresarios, de los trabajadores y las trabajadoras. Es decir, que este debate no es nada moderno, es más bien viejo, pero es verdad que la modernidad radica en que es la primera vez desde la legislatura pasada que comenzamos desde el Ministerio de Trabajo a hablar de él, que recordamos que el constituyente hablaba de esto. Se hablará también de que la democracia en la empresa es un elemento de rentabilidad empresarial. También se dirá que mejora la calidad de las empresas, que nos permite avanzar en una economía más firme y de más valor. Es como siempre un combate de ideas extraño. Nos pasaba con todas las políticas que desarrollamos en el Ministerio de Trabajo. Se nos decía que iba a ser muy malo, pero resultó ser lo contrario. Y es que desde el mundo de lo social demostramos ser más eficaces económicamente. Esto es así. Supongo que los ponentes que vienen hablarán de que es más rentable empresarialmente, genera mayor calidad, a pesar de que el mundo empresarial hoy, alguna parte, esté justamente diciendo lo contrario. Creo que la experiencia española de los últimos años es el claro ejemplo de que los derechos sociales no son un coste, sino al revés, un pilar de crecimiento y de estabilidad, incluso en parámetros macro. Los ejemplos, no me voy a extender, la contratación indefinida, el aumento continuado del salario mínimo, la disminución sin precedentes del desempleo, la tasa de paro juvenil, la más baja, siendo muy elevada, la más baja, 175.000 jóvenes en desempleo solo, pero la más baja de toda la serie histórica y, por supuesto, el crecimiento económico que crece por el mundo del trabajo. Y esta es, digamos, que el gran cambio que se produjo en este tiempo. Pero me parece que es importante establecer claramente la única línea en la que nos podemos y nos debemos mover como poderes públicos y como sociedad. Los derechos sociales y la democracia en la empresa no son una opción. La pregunta no es derechos sociales sí o derechos sociales no. La pregunta es ¿cómo vamos a hacer realidad el avance de los derechos sociales y la democracia en la empresa a lo que nos obliga nuestra Constitución, a lo que nos obliga el derecho de la Unión Europea y nuestros compromisos internacionales, porque somos y además queremos ser un Estado social y democrático de derecho? La democracia en la empresa solo puede funcionar desde el trabajo digno y seguro. No se puede construir democracia en la empresa con personas trabajadoras, y esto pasa, amenazadas en su salud, con trabajos precarios y absorbentes. La reforma laboral del 21 ha supuesto un punto de inflexión en nuestra estructura social y empresarial que tiene efectos a todos los niveles y que además está siendo reconocida internacionalmente. Pero el camino no ha terminado, ni mucho menos. El camino ha empezado.
Y el siguiente reto del trabajo digno y sano, lo sabemos muy bien, es el del tiempo de trabajo. La mala gestión del tiempo de trabajo es en sí misma una forma de violencia. Es el espacio maldito donde encontramos personas trabajadoras enfermas. Esto dicho así parece que es muy grueso, pero esto asómense ustedes a cualquier empresa de nuestro país y lo van a ver. No nos engañemos, las jornadas infinitas, la disponibilidad permanente, la renuncia al tiempo personal son, eso sí, simplemente costes para algunas empresas. Si no garantizamos jornadas dignas, estamos promocionando empresas de mala calidad. Algo que no nos podemos permitir. Cuando hablábamos de luchar contra la precariedad y la reforma laboral, yo les decía a la prensa, cuando hay precariedad es que estamos hablando de empresas precarias. Pues aquí sucede exactamente lo mismo. No podemos permitirnos que el trabajo sea un espacio hostil, donde las personas trabajadoras deben competir con las máquinas y con otras personas trabajadoras tan amenazadas como ellas. Nos acompañan hoy muchos periodistas. Yo sé que tienen que competir a una velocidad del rayo para poder publicar, editar o emitir una noticia. Esto no es sano. Esto no habla de calidad. Y este es el ritmo de trabajo en el que estamos sumergidos hoy. Quienes más tienen que perder en ese contexto hostil y amenazador son, además, las personas trabajadoras más vulnerables, que son las que no se pueden permitir perder un empleo. Y me van a permitir que les diga que singularmente son las mujeres. Las mujeres trabajadoras debemos continuamente probar que somos tan buenas y tan comprometidas como los hombres. En un mundo, nos acompaña el catedrático, el profesor Bailos y otros, pero me van a permitir que lo cite, mi padre se enfada conmigo, pero lo voy a decir, es un mundo pensado en el siglo XX y el vetusto Estatuto de los Trabajadores está pensado para hombres que trabajan mucho en la industria pesada, en la que no tienen ni un minuto de tiempo para dedicarle a su vida, a sus gentes, a la gente que quieren. Es un mundo machista y eso lo está reflejando toda la lectura, toda la legislación laboral española. Pero es que ese mundo es el que no queremos en absoluto, ni para los hombres ni para las mujeres, no que queremos que sea absolutamente cambiado. El hecho de tener que probar las mujeres que somos mejores que los hombres, porque va de esto, no se nos presume la igualdad, sino que va de ser mejores, hace que realmente estemos más solas en el desarrollo de nuestros proyectos profesionales. Muchas mujeres optan por no mencionar que tienen una vida personal. Esto pasa todos los días. Optan al final por renunciar a su tiempo de vida y por seguir alimentando la bestia de la explotación y de la discriminación. El tiempo de trabajo, permítame que les diga, por eso es tan interesante lo que estamos viendo en España, no es una variable más, no es una condición de trabajo más. Es una declaración de principios que lo cambia todo. Es circular, cambia los valores culturales de nuestra sociedad, cambia la sociedad en su conjunto, porque queremos reducir el tiempo de trabajo para poder vivir mejor. Pero cambia en definitiva las relaciones humanas, no es una variable más. Si me permiten, en términos marxistas, acompañada de Agustín Santos, podría explicar muy bien qué variable es, pero no va solo de una variable económica más. Por eso tiene tanta importancia y por eso desde el siglo XIX es la variable que concita las movilizaciones de los trabajadores y las trabajadoras, es la variable que se quiso ocultar a lo largo del tiempo justamente por la fortaleza intelectual que tiene. En definitiva, es una declaración de principios, es el más social y el más humano de los derechos laborales. Garantiza salud efectiva y también garantiza igualdad efectiva. Fíjense, el artículo 2 de la Carta Social Europea nos obliga a reducir, digo estos días que escuchamos cosas
tremendas. Yo a veces pienso que hay gente en nuestro país que no conoce la legislación europea, de verdad, pero voy a recordar algunos preceptos para que vean que lo que estamos haciendo es bastante común. Artículo 2 de la Carta Social Europea nos obliga a reducir la jornada laboral a medida que aumenta la productividad como dinámica de funcionamiento económico ordinario. Permitidme que insista en esta idea de la Carta que se formula de modo rotundo y claro. Reducir la jornada laboral no es un mandato aislado o puntual, sino que, como ven, es un mandato circular de todos los espacios de producción de fuente de derecho. Es un mandato con una lógica empresarial y económica aplastante, tan aplastante como es la lógica del aumento continuado del SMI. No hace falta que les diga que lo vamos a volver a subir y no hace falta que les diga que, ya que defendí y trabajé mucho para que saliese adelante la directiva de salarios mínimos, que fue tortuoso el debate con el comisario Smith en la Unión Europea, a la vuelta del verano vamos a transponer la directiva que nosotros mismos como país, como Ministerio de Trabajo, hemos pergeñado en Europa y, por tanto, vamos a subir el salario mínimo, pero vamos a aplicar también esa directiva en nuestro país, en la directiva 22-2041. En fin, y con alguna novedad que va a traer esa directiva, porque esto va a suponer que legislemos ya, transpongamos para que el 60% del salario mediano esté incorporado ya en la legislación española, gobierne quien gobierne, en la legislación laboral. Pero vamos a la jornada laboral. En los tiempos de la inteligencia artificial no podemos mantener, estaremos de acuerdo, la misma jornada máxima que en los tiempos de las cadenas de montaje del Fordismo. Estaremos de acuerdo en ello. Las máquinas nos hacen más productivas, es lógico y así debe de ser. Por eso siempre que ustedes me llevan a hablar sobre derechos digitales, digo que no caigamos en el ludismo tecnológico, que regulemos lo que tengamos que regular, pero no caigamos en el ludismo tecnológico, porque claro que estamos a favor del uso de la inteligencia artificial y de las máquinas, pero eso sí, para vivir mejor, para producir más y para trabajar menos, y con derechos laborales y con derechos humanos. Va a estar la profesora Isabel Ferreras, lo va a explicar esto convenientemente en estos días. Por tanto, va lógicamente de esto. Pero me van a permitir que si no reducimos la jornada máxima de trabajo, no permitimos que el trabajo humano se desarrolle donde se debe de desarrollar. ¿Dónde se debe desarrollar el trabajo humano? En la creatividad, en la formación continua. También algo de lo que nos gusta hablar en el Ministerio de Trabajo, en la adaptabilidad a las circunstancias. Lo que pasa es que nosotros lo que estamos cambiando son normas para que no sea desde la disposición del empleador, sino a la inversa, que sea desde la disponibilidad del trabajador y la trabajadora, algo que aún en España no se entiende, aunque ya hemos hecho normas así, y es la clave de la mejora de la calidad de las empresas. ¿Dónde se tiene que desarrollar también esta cuestión? En la responsabilidad. Y además, en el verdadero compromiso con proyectos empresariales, eso sí, que han de ser sanos. Cuando estamos enseñando a las máquinas a que se comporten como humanos, me van a permitir que les diga que es una auténtica paradoja, y creo que una insensatez, que sigamos empeñados, o algunos sigan empeñados, en que los humanos trabajemos como máquinas. No es sano, no es operativo y les voy a decir, económicamente simplemente no funciona. El modelo que tenemos hoy de realización de 6 millones de horas extraordinarias a la semana, con cantidad ingente de recursos públicos de la Inspección de Trabajo a perseguirlas, con la mitad de las mismas irregulares y sin retribuir, no es un modelo sano. Estaremos de acuerdo en ello. Se lleva hablando desde Estados Unidos hasta España, con una gran incorrección, por cierto, de la gran dimisión o la gran jubilación, como se está planteando en este momento, pero no podemos seguir negando lo evidente. La fidelización y el mantenimiento en el mercado de trabajo de las personas no se consigue apretando las tuercas de la vulnerabilidad.
no se consigue con malas pensiones y con trabajos donde las personas se juegan la salud. Este es el caduco modelo a lo largo de todos los años de la democracia. Esto es el bipartidismo. Estas son las reformas laborales que desde el año 84, las distintas normas, 88 con la gran huelga general, hasta hoy 52 reformas laborales nos encontramos en nuestro país. Es un modelo basado en la precariedad y en el low cost. Esto no funciona. Hemos demostrado que con la reforma laboral todo lo que se había teorizado intelectualmente en sectores económicos potentes no era verdad. No solo en el salario mínimo, sino también en el abordaje de la precariedad en España. No me voy a extender porque no es objeto de esta ponencia, pero recuerden el contrato único, la mochila austríaca, recuerden todos los ríos de tintas que se ha escrito y la reforma laboral que decían que me iba a cargar el país. Pues bien, no solamente no nos hemos cargado el país, sino que tenemos una cifra récord de ocupación, 21,4 millones, casi 4 millones de personas trabajadoras, 10,1 millones de mujeres trabajando. Por tanto, el discurso neoliberal no era real y por eso es verdad que las políticas que estamos diseñando en el Ministerio de Trabajo son peligrosas. Son peligrosas ¿por qué? Porque son ejemplares, permiten visibilizar que hay esperanza y después son más eficaces económicamente. Esto no lo puede discutir ya hoy, ni lo discute la OCDE, que no es un organismo susceptible de ser revolucionario, ni el Fondo Monetario Internacional. Por tanto, va justamente de esto. ¿Cómo se consigue? Se consigue con trabajos dignos, con jornadas dignas, con pensiones dignas y, insisto, sobre todo con tiempo de trabajo para nosotros. A los poderes públicos nos corresponde asegurar que las máquinas trabajen para las personas y no al contrario. De esto va lo que nos estamos jugando en este momento. La jornada digna es una prioridad actualmente en la Unión Europea. La Directiva de Trabajo en Plataformas, de la que me ha costado mucho y muchos años, por cierto, una gran discusión con Macron, que no hemos conseguido, nos ha vetado. Estos son los errores de gobernar para quién gobernamos, ¿no? Porque parte de lo que ha pasado en Francia lo explica Macron, y es que fue brutal la tesis que tuvo Macron en defensa de las grandes multinacionales, podría dar los nombres de las mismas, pero la Directiva de Trabajos en Plataformas, el Reglamento de Inteligencia Artificial, apuntan, creo que, a esta dirección. Las jornadas dignas como exigencia de la Unión Europea vienen muy de lejos y está muy consolidada, ¿no? Por eso, las personas trabajadoras no pueden estar a plena disponibilidad. Acabamos de transponer una directiva que nos ha costado un debate interno en el Gobierno un año, un debate profundo con los agentes sociales. De esto va la clave. No se trata de estar permanentemente disponibles y también, junto con esto, el Reglamento de Protección de Datos. Por eso es evidente, las personas trabajadoras tienen el derecho a saber cuándo tenemos que trabajar. Esto está muy de actualidad ahora, porque de esto se habla en la reducción de jornada. Es un tema apasionante, pero tiene demasiadas ramas, ¿no? Y por eso tenemos derecho a que el trabajo se adapte a nuestras necesidades de cuidado. Y de esto va lo que estamos haciendo en el Ministerio. El mandato es muy claro. La jornada digna no se cumple si dejamos las cosas como están. Debemos reducir la jornada sin merma de salario, porque la lógica del Ministerio de Trabajo es seguir subiendo los salarios, y debemos asegurar una flexibilidad horaria, lo decía antes, en doble dirección, para cuidar y para vivir. Esto es lo que tenemos que hacer, un gran debate de país, mirar para los países nórdicos, y la gran clave está en que esa flexibilidad interna no tiene que disponerla el empresario, sino justamente darle la vuelta y ser el trabajador y la trabajadora la que justamente pueda decir que su puesto de trabajo se adapte a sus necesidades. Yo aquí, habiendo tantos profesores de Derecho Laboral, es absurdo que lo explique, pero sí a los medios de comunicación. La clave está aquí. Cuando hablamos de medidas de flexibilidad interna decimos esto. Es verdad que la patronal española está en una lógica muy antigua porque hace una interpretación que dice
La organización de la empresa la hago yo, es mi poder. Esto es más viejo que la curruscuca, permítanme la expresión. Es un poquito autoritario, por eso va de otra cosa, pero es que el puesto de trabajo se adapte a las necesidades de la persona trabajadora y no al revés. Por cierto, esto está estudiado ya con datos y es enormemente productivo. Si las empresas hicieran lo que tienen que hacer, justamente harían esto. Y, por tanto, en este debate me deja un poco perpleja, lo acabo de decir, la actitud de la patronal española. Creo que en este foro debemos de decir que hay que avanzar en la democracia en la empresa. Si queremos construir una economía y un tejido empresarial sanos, que aspiren a la excelencia, a competir en calidad y no low cost con los grandes de nuestra economía, no podemos seguir anclados en lo viejo y en el falso debate de los costes. He dicho que la jornada laboral se va a convertir, va a ser igual que lo que nos ha pasado en el salario mínimo. Yo la primera medida que tomé en marzo, a mediados de marzo del año 20, fue subir el salario mínimo y estuvieron 3 años escribiendo, discutiendo sobre las bondades y no bondades del salario mínimo. Ya no lo discute nadie, pero con la jornada laboral va a pasar, créanme, exactamente lo mismo. La jornada laboral no es un lastre de la productividad, sino es que es justamente todo lo contrario. Trabajar menos significa producir mejor, aprovechar mejor los recursos, tanto materiales como los humanos, y es un compromiso también contra la emergencia climática. Esto también tiene que ver con la reducción de la jornada laboral. Significa ser consecuente con una economía sostenible, donde ni nos dejamos las luces encendidas en nuestras casas ni quemamos los motores, porque es lo mismo dejarse la luz encendida y quemar el motor que derrochar tiempo y salario. Es exactamente lo mismo. Este rechazo visceral de una parte de la patronal a la reducción de jornada es un mensaje triste, pero sobre todo es un mensaje desesperanzador en nuestro país. Y la gente tiene sentido común y quiere esperanza. Sobre todo, es un mensaje un poco absurdo cuando la negociación colectiva en nuestro país hoy ya sitúa la reducción de la jornada en 38,2 horas y no 40, como dice el vetusto artículo 34 del Estatuto. Hasta ahora, en la mesa de trabajo no hemos oído alternativas, ni planes, ni estudios, solo viejos argumentos, por cierto, en los medios de comunicación, no en la mesa, viejos apegos y mucho miedo. Queremos lo mismo y lo estábamos consiguiendo. Después de la reforma laboral del 21, después de los aumentos del SMI, somos una economía mejor, con mejores empresas que han aumentado su tamaño y con mejores expectativas económicas. La responsabilidad social empresarial no debiera quedarse en la foto y en las buenas palabras, sino que debería aspirar a mejorar de verdad la economía y la sociedad españolas. Tiempo, salud e igualdad van unidos y son las 3 caras del trabajo digno. Es inútil hablar de democracia en la empresa si el trabajo es un lugar hostil a las personas, a su salud y a sus derechos fundamentales, incluido el derecho a la no discriminación. Debemos asegurar que en las empresas se reconoce el valor del trabajo de todas las personas, que no hay ningún tipo de violencia y que la dinámica de funcionamiento empresarial no solo reconoce y reniega de los estereotipos, sino que también está comprometida con su eliminación. Hemos empezado a identificar los estereotipos de género relacionados con las brechas retributivas y este ha sido un paso clave. Hemos hecho el Real Decreto 902-20 y en la Unión Europea, después, bebiendo del derecho español, la Directiva 23-970, en la que tuve también mucho que decir y el honor de participar. Ahora sabemos que debemos esforzarnos por ser verdaderamente objetivos en la forma en que valoramos el trabajo de las personas. Lo establecen y lo explican nuestras normas actuales de transparencia retributiva. Hemos hecho una herramienta pública de transparencia retributiva y me parece que son verdaderos manuales de conducta en clave de derechos fundamentales en la empresa.
Los estereotipos de género están detrás de la segregación horizontal, tanto de los suelos pegajosos cuanto de los vertical, cuanto de los techos de cristal. Están detrás de la brecha retributiva, de las carreras profesionales irregulares, de la precariedad, de la brecha de pensiones y también de esa violencia sutil que, por llamarla micromachismo, que es un gran eufemismo, no deja de ser violencia. El mundo de la empresa es el lugar ideal para luchar de modo efectivo contra los estereotipos, no solo los de género. Tenemos por delante el reto de la LGTBI-fobia, lo veíamos estos días en las calles de Madrid, y para combatirlo ya hemos, como saben, empezado a actuar en el marco del 20 Acuerdo de Diálogo Social. Pronto tendremos ya la reforma del Estatuto de los Trabajadores, que reforzará el derecho de adaptación también, una vez más, de las personas discapacitadas, que seguirá avanzando en una política de respeto y reconocimiento a las personas discapacitadas, que tuvo su mayor exponente en la modificación del artículo 49 de la Constitución. El derecho a la adaptación del trabajo, y esta es la clave, a la persona, es una obligación a la que nos insta la Unión Europea para las personas discapacitadas, pero también para las personas con responsabilidades de cuidado y para las personas que lo requieran por razones de salud. Es un derecho de adaptación del trabajo a las personas que, como país, tendremos que empezar a plantearnos también para las personas por razón de su edad o por razón de su religión o convicciones, porque la democracia nos exige respeto a la diferencia y no exclusión. En definitiva, estamos en un momento clave en la evolución del derecho del trabajo, en el que la democracia en la empresa significa flexibilidad en doble dirección, ven que estoy hablando todo el tiempo de esto, respeto a la diferencia y en cualquiera de sus dimensiones. Aspiramos a una modernización de la forma en que trabajamos, que supone más salud psicosocial y más atención a las personas. Eso es lo que significa la flexibilidad en la doble dirección que nos exige la Unión Europea cuando nos requiere para que garanticemos el derecho a la adaptación del trabajo a las personas. Modernizar las empresas y modernizar nuestra economía supone incorporar una nueva mirada al mundo de la formación, y esto también es clave. No basta con que nuestra formación sea adecuada a las necesidades de las empresas. Mucho se ha hecho a este respecto y lo vamos a seguir haciendo. Además, es necesario que la cultura de la formación se instale en todas las empresas, independientemente de su dimensión o del sector al que pertenecen. Y eso solo se puede hacer con leyes y con inversión pública y privada. Este país invierte mucho en formación y en políticas activas de empleo porque es la única manera de hacer las cosas bien. La reciente nueva Ley de Empleo, la Ley 323, ha instaurado nuevas dinámicas que tienen más capacidad de lucha contra el desempleo y mayor capacidad de integración laboral y de lucha contra la vulnerabilidad. Pero, sobre todo, las nuevas políticas de empleo creen en la formación y la sitúan en el centro de la sociedad, de la vida de las empresas y de la vida de las personas. La normativa laboral debe acomodarse a esa centralidad de la formación, haciendo que todos los contratos laborales, y digo todos, tengan como contenido esencial la formación. La reforma laboral del 21 supuso un paso trascendental en la configuración de esta centralidad absoluta de la formación cuando creó el nuevo contrato formativo, artículo 11, que ahora, al fin, y es la primera vez, ya no sirve para abaratar costes ni para incrementar la precariedad juvenil, como se ha teorizado a lo largo de las 52 reformas laborales a lo largo de todo este tiempo. Pero es necesario seguir avanzando para erradicar definitivamente la cultura del becario o la becaria. Estoy rodeada de medios de comunicación. Seguramente hoy, en temporada estival,
habrá muchos falsos y falsas becarias. Les digo ya que a la vuelta del verano, cuando terminemos y cerremos el debate de la jornada laboral, veremos el estatuto del becario y la becaria, porque es un enorme reducto de precariedad. Digo porque sé que estoy en periodo estival y seguramente muchos de los profesionales que nos acompañan hoy conocerán de primera mano de qué estoy hablando. En definitiva, esta cultura del becario o becaria, que es tan antigua como aquella cultura de la España en blanco y negro del siglo pasado, que estaba llena de meritorios y de pasantes. Yo he sido pasante y supongo que muchas personas han sido pasantes. La modernización de nuestras empresas requiere instaurar la dinámica de la formación permanente, que es la única manera de generar una fuerza de trabajo motivada, adaptable y estable. Debe de estar la formación en lo bueno y en lo malo, y debe de ser prevención, terapia y curación. El paso final de esta formación esencial y permanente en la empresa va a ser el corazón del nuevo Estatuto del Trabajo del siglo XXI, que debe inyectar dinámica formativa en cada derecho, en cada obligación de las empresas y de las personas trabajadoras. Y ahora me quiero referir al tema de los permisos. Tendemos a banalizar la cuestión de los permisos como si fueran cosa de mujeres, de perdedores o de quienes no se comprometen con un proyecto empresarial. No les voy a dar datos demoscópicos acerca de lo que quieren y desean los españoles y las españolas, la juventud española, pero ya se lo digo solo un dato. La juventud española hoy, fíjense si ha cambiado el modelo laboral, ¿no? Antes pedían un trabajo de calidad, ya no es esta prioridad. Ahora los jóvenes y las jóvenes españolas lo que quieren es tiempo de trabajo y tiempo para poder cuidar. Digo porque la importancia que tiene los cambios que hacemos, ¿no? Pues bien, lo que necesitamos es justamente permisos. Las personas hasta ahora que se toman permisos, que son fundamentalmente las mujeres, no me voy a extender, esto, Agustín, era para otra, siempre lo digo, artículo 37 del Estatuto, podría dar para una ponencia de todo un curso de trabajo, pero esos permisos están estigmatizados y culpabilizados del trabajo extra que deben hacer los que se quedan, que son las que se quedan, son mujeres siempre. Es urgente rebelarnos contra esta concepción que nos enfrenta como clase trabajadora y que le hace el juego a las formas de gestión empresarial más caduca y más perversas. Esto está pasando en el mundo de la empresa. No podemos consentir esta demonización de quien ejerce sus derechos cuando en el fondo lo que existe en realidad es una infradotación de las plantillas. No es culpa de quien reduce su jornada laboral. Digo porque también estamos en temporada estival en el mundo de la empresa privada. No es culpa de quien toma los permisos. Es culpa de que hay que dotar del personal conveniente. Lo digo en la pública y en la privada, en los dos, porque también está pasando en la pública en estos momentos. Las nuevas formas de gestión empresarial que nos requiere la Unión Europea, insisto, son flexibles, pero con esta mirada que he dicho, de adaptación del puesto de trabajo a la persona trabajadora. Creo que es importante tener en cuenta esta visión humana de los permisos, sobre todo en un momento en el que la Unión Europea nos exige compromiso. Hace apenas unos meses, como saben, entraron en vigor en España el permiso de fuerza mayor familiar, fue una gran conquista, y el permiso para las emergencias de las personas convivientes. Fue un gran debate también dentro del Gobierno de España. Lo hemos conseguido finalmente. Los de fuerza mayor, me van a entender ustedes, lo saben muy bien, porque de pronto tu hijo o tu hija se pone enfermo, tiene 39 de fiebre y no tienes con quién dejarla, o sea, una evidencia. Pero es verdad que generó un gran debate dentro del seno del Gobierno. Son permisos de gran importancia, generan confianza en las personas trabajadoras con responsabilidades de cuidado, refuerzan las dinámicas de flexibilidad en esa doble dirección y porque además espantan el fantasma del abandono. Pero falta todavía en España
por desarrollar el famoso permiso parental de 2 meses mediante una prestación de seguridad social adecuada. No lo digo yo, lo dice la directiva europea. Digo yo, es fuente de derecho español. Lo dice la directiva, la 2019-1158 de conciliación. Es un mandato que no podemos demorar, que debemos acometer con pleno convencimiento, porque no podemos seguir sustentando nuestra política de conciliación en la excedencia. ¿Por qué? Porque es una expulsión del mercado de trabajo que ralentiza la carrera profesional de las mujeres. ¿Por qué? Porque la excedencia segrega la excedencia, porque incrementa la brecha retributiva, estigmatiza y además perpetúa roles de cuidados. Y esto es lo que tenemos que cambiar en nuestro país. Y es justamente lo contrario de lo que nos exige la Unión Europea. Es verdad, hemos avanzado mucho en el ámbito de la igualdad de género. No voy a darles datos, solo subir el salario mínimo ha servido. Aquello que decía Rajoy, acuérdense, no nos metamos en eso, dijo él, ¿no? Eso somos las mujeres. Bueno, pues nosotros, solo subir el salario mínimo un 54%, hizo, no lo digo yo, es Eurostat, que la brecha retributiva, a pesar de caer más de 11 puntos, el PIB, a pesar del volcán de La Palma, a pesar de una crisis de inflación sin precedentes, sirvió para reducir, quedando mucho, la brecha retributiva el 25%, que es muchísimo en nuestro país. Por tanto, estos son datos potentes. Pero es verdad que el mandato del 9.2 de la Constitución, la igualdad real y efectiva, requiere que hagamos muchas más cuestiones. De esto es de lo que va la transversalidad de género. Nadie me hizo caso en febrero del 20 cuando dije subir el salario mínimo es la medida, una de las más feministas. Hoy ya nadie lo discute. Bueno, la transversalidad tiene que ver con estas realidades. Desde todos los mundos se puede cambiar para favorecer la igualdad. Los permisos, la conciliación, la corresponsabilidad son una parte esencial para la igualdad real. Pero hay más espacios en los que seguir insistiendo y trabajando. Les voy a hablar de uno, que es clave. Uno de ellos, clave, el tiempo parcial. Un trabajo profundamente feminizado y no precisamente por voluntad propia. Hay que seguir mejorando las condiciones de trabajo a tiempo parcial para que deje de ser un gueto de las mujeres trabajadoras pobres. Ya hemos empezado estableciendo importantes modificaciones en el Estatuto de los Trabajadores para hacer el trabajo a tiempo parcial más previsible. Esto fue una gran batalla dentro del Gobierno en la transposición de la directiva, enorme, y también con los agentes sociales. Y ahora procede seguir avanzando. ¿Por qué se empeñó el Ministerio de Trabajo en esto? Pues sencillamente porque nos parecía tan evidente como que las trabajadoras, y voy a hablar en femenino, de todo el comercio español, no podemos permitir que a través de esa no previsibilidad del tiempo parcial les bajemos los salarios, que es de lo que realmente iba esta cosa. Es decir, esta medida que parece quirúrgica fue un debate de un año, tiene unas consecuencias brutales y yo quiero hoy hacer pedagogía para que se conozca. Es decir, no puede realizarse este mecanismo que estaba pasando en nuestro país. Pero hay que seguir avanzando. Hemos también avanzado, cambiado la parcialidad en el decreto de los subsidios, corregido las condenas que teníamos del TJUE, y lo hemos corregido. Recuerden aquellos titulares de prensa que decían, muchos de los que están aquí, muchas de las que están aquí, para que una mujer a tiempo parcial, una limpiadora no sé cuánto, pues perciba la pensión de jubilación, va a tener que trabajar 100 años. Bueno, pues hemos corregido en ese decreto con el coeficiente de parcialidad, pero insisto, tenemos que seguir avanzando. Y concluyo ya. Seguimos teniendo por delante el reto de la modernización del trabajo en España, pero ahora hablamos con nuevos términos y tenemos claros los pilares y las prioridades. ¿Cuáles son? La democracia en la empresa. Como dijo mi admirado y querido Marcelino Camacho, aquel
Estatuto de los Trabajadores en el que la democracia se quedó a las puertas de las empresas. Digo, eso lo dijo Marcelino en aquellos años. Fíjense la lectura que podemos hacer hoy. Pues la tarea, la democracia en la empresa. No voy a citar a ningún economista español o economista, pero podría hacerlo, porque la gran reforma pendiente en España desde la transición es la empresarial. Siempre uno de mis asesores, Manuel Lago, cita cómo conoció a mi padre, y conoció a mi padre con un texto de un economista recién llegada a la democracia, con mucha lucha, un manual que me regaló a mí mi padre, que tengo en mi despacho, que va de esto y sobre el que muchos profesores y profesoras están investigando, pero del que se habla poco. Pero la reforma pendiente es la reforma empresarial y la democratización en España. Insisto, de esto va este curso y de esto va el artículo 129, apartado 2 de la Constitución. Van de derechos fundamentales, va de transversalidad de género, va de igualdad real y efectiva, va de formación permanente, va de salud integral. Cuando digo integral, es integral. Es la primera vez que en la estrategia de prevención de riesgos laborales incorporamos la estrategia centrada en los riesgos psicosociales, en la salud mental. Somos el Ministerio de Trabajo que tiene una comisión permanente asesora de salud mental, único en el mundo. Va de esto, va de la prevención de esos riesgos psicosociales, va de la soberanía del tiempo, que son los conceptos que claramente nos indican el camino. Todo esto que he dicho no es nada revolucionario. Son preceptos de la Constitución española. No es nada revolucionario. Es mandato del constituyente español. Pero es verdad que vale la pena estar en el Gobierno de España para demostrar que podemos seguir ganando derechos y podemos hacer estas cosas. A veces me pregunto cómo es posible que en 40 y no sé cuántos años de democracia jamás se hubiera hecho lo que hemos hecho nosotros y nosotras desde que llegamos al Gobierno de España. Bueno, pues para esto, y con esto concluye, para esto merece la pena gobernar. Y aquí sí que les digo que vamos a seguir haciéndolo. Eso sí, con este prisma, con esa mirada de un mundo de trabajo que tiene que trabajar menos para vivir mejor, para además crear más empleos, para tener más calidad en el empleo, como lo estamos haciendo, para tener mejores salarios y para seguir dando esperanza a mucha gente. Nada más y muchas gracias, y creo que ahora hay preguntas, ¿no? Así que gracias. Tenemos aproximadamente unos 20 minutos, o sea que tiempo para hacer preguntas. Por favor, cuando la hagáis, decir vuestro nombre, lo identificáis y así podemos ampliar el circuito. Pedro Chico. Muchas gracias a la ministra por la presencia aquí, por las palabras. La verdad es que me ha apuntado un montón de cosas que yo creo que son muy interesantes. Estaba preguntándome algo muy político, es lo siguiente, ¿no? Si vista la resistencia del empresariado español, a pesar de las evidencias en cosas como el salario mínimo, la no correspondencia de los medios del salario mínimo y el apocalipsis que se anunciaba sin todo lo contrario, me estaba preguntando cómo será la resistencia a cualquier medida que implique mejorar la democracia en la empresa. O sea, me estoy imaginando una resistencia numantina, ¿no? Detrás de los barrotes de las fábricas, con espadones y... en fin. Entonces, ¿cuál piensa la ministra que es la mejor estrategia en este caso, ¿no? En relación con intentar crear una coalición sociopolítica que pueda llevar adelante la democracia en la empresa? Y si la ministra piensa que la Unión Europea puede jugar algún papel positivo en ese sentido. Es decir, si el hecho de transnacionalizar o internacionalizar el debate puede favorecer o no favorecer esta cuestión. Gracias. Gracias. Es muy interesante la pregunta. Bueno, en primer lugar, si siguiéramos estos días ayer, ¿no? Joaquín Estefanía hacía un artículo, una pequeña reflexión muy corta, ¿no? De la historia de la patronal española con esta materia y sus resistencias, ¿no? Yo creo que tiene una explicación en la que no debo de opinar muy en abierto sobre esta cuestión, lógicamente por mi papel, pero tiene que ver con la historia de España.
Tiene que ver con 40 años de dictadura, tiene que ver con el tránsito de la dictadura a la democracia y tiene que ver con un papel que juega la COE en nuestro país, que me van a permitir que a veces se disputa entre ser un agente social y el rol que debe de jugar, que lo ha jugado en una parte muy importante hasta ahora lo ha jugado muy importante en España, y la otra disputa que es no defender los intereses lógicos de los empresarios y las empresarias, no formar parte del debate político, hacer política. ¿Por qué digo esto? Si recuerdan, a la vuelta del verano, cuando decidimos subir el salario mínimo un 5% hasta alcanzar 1.184 euros al mes, la mesa de trabajo que llevaba haciéndolo durante meses, y fue la mesa de diálogo, artículo 27, saben ustedes, yo podría hacer una simple consulta y nada más. Soy el Gobierno de España, que tiene una comisión de expertos que vamos a convocar también a la vuelta del verano y, por tanto, que lo hacemos con rigor de expertos y expertas, pero además que lo hacemos con diálogo social, no con una simple consulta. Y había vocación real de alcanzar un acuerdo si la patronal entraba en el mismo. Y recuerden que no solo los sindicatos, yo misma salí diciendo que estábamos dispuestos, si era con acuerdo de la patronal, a subir los salarios un 4% y no un 5%, pero tendría que entrar la patronal española. Pues bien, ¿qué decisión tomó la patronal española? Que lo subiéramos al 5% sin acuerdo. ¿Esto significaba que la patronal española estaba defendiendo los intereses de las empresas españolas? Obviamente no. Lo que estaba haciendo creo que es otra cosa, que es política. Y yo creo que en una democracia es estupendo estar en política, pero si alguien quiere hacer política, lo que tiene que hacer es presentarse a las elecciones. Digo porque es como si los sindicatos operasen de este modo. Tuvimos esa primera experiencia. Aquí es exactamente lo mismo. Porque cuando decimos que con las medias de los convenios en nuestro país ya está reducida la jornada laboral a 38,2 horas y muchas empresas españolas ya la tienen a 37, ¿cuáles son las resistencias de la patronal española? ¿Qué papel está jugando la patronal española? Cuando tenemos un problema, acabo de dar un montón de notas técnicas, pero es que no se discute. Es decir, esto, cualquier informe de la Unión, el informe que yo presenté en París, no sé qué día, con el director general de la OCDE en París, no sé cuándo fue ya, habla de esto. Es que no se discute en Europa la reducción de la jornada laboral porque está estudiado que a mayor presencialidad, menor productividad, está estudiado que mejora, ¿no?, todos los mecanismos de la empresa, reducir la jornada. ¿Por qué se opone de esta manera la COE? Bueno, creo que tiene que ver con explicaciones de la historia de la patronal española, que aquí no está operando como un representante de la empresa y intentando, lógicamente, yo estoy en el medio siempre, atraer para su lado todo lo que pueda, igual que hacen los sindicatos, ¿no? Y si les digo, y esto yo creo que Agustín me conoce bien y ustedes también, nosotros queremos y creemos que hay posibilidad de alcanzar un acuerdo. El problema es que desde enero la patronal española es la primera vez que se sienta en una mesa con un papel en blanco. Y digo la primera vez, porque hasta en las normas que fueron con diálogo social, pero que no suscribieron el acuerdo, lo bueno del diálogo social es esto, la impronta en cada precepto está de los sindicatos y de las patronales. Esta es la primera vez, por tanto, yo creo que se explica con ese papel político que juega la COE. A mí que me gustaría una COE profundamente democrática, comprometida con su país, como ha demostrado en ocasiones, con altura de miras y, lógicamente, que defienda sus intereses. Faltaría más. Lógicamente, igual que los sindicatos, los suyos. Pero también hay muchas evidencias. Dábamos cifras estos días. El problema de productividad que tiene nuestro país viene de la parte del capital. Les voy a dar un dato. La productividad laboral ha crecido al 21,7%. Por tanto, el déficit de productividad que tiene España no es responsabilidad de la parte social.
Y digo esto acompañado del otro dato, y es que la productividad del capital cayó por encima del 20%. Por tanto, los números hablan y hay que corregir ese déficit de inversión que hay en la parte del capital para mejorar la productividad y, lógicamente, reducir la jornada. Pero creo que tiene una explicación con el tránsito del franquismo a la transición española y a la democracia. La patronal ha demostrado estar a la altura de las circunstancias. Yo creo que esto es posible, pero es verdad, fíjense, el debate de la reducción de jornada, Agustín está en el Congreso de los Diputados, ya fue al Congreso de los Diputados, y solamente hubo una formación que se opuso a la misma, fue Vox, la extrema derecha. De tal manera que hoy parece que la tesis que está defendiendo la patronal está en un rincón del arco parlamentario. Digo esto porque se ha votado y, por tanto, este es el debate que tenemos y es muy poco moderno. En Europa todos los países han reducido la jornada laboral, todos menos Grecia. Es verdad, parece que la patronal española, en lugar de caminar hacia el modelo de relaciones laborales que hemos hecho en el mandato anterior y que es más eficiente económicamente y que mejora nuestro país, bueno, pues parece que ahora emula a Grecia. Digo por razones evidentes. Y luego, la democracia Pedro, es un poco extraño. Fíjate, yo presidí el EPSCO, ¿no? y la presidencia europea. Uno de los temas que llevamos adelante fue la democracia en la empresa. Pero era un poco extraño, es verdad que nos sirvió para profundizar mucho y bien y aprender con el comisario Schmidt, pero era un poco raro porque ya hay 18 Estados miembros de 27 que ya tienen estas fórmulas incorporadas con absoluta normalidad en las empresas europeas. ¿Cuáles son las herramientas? Bueno, yo creo que las herramientas son, primero, hacer muchos debates como estos. Es que es muy raro o es muy complicado que desde 45 años de democracia nunca se hubiera hablado en España de democracia en las empresas hasta el año pasado, que empecé a hablar yo misma. Y empezamos en la presidencia española, me acuerdo bien, en uno de los primeros debates en mi ciudad, en Santiago de Compostela, estaba la profesora, la especialista, la Isabel Ferreras, que estará aquí, y otras muchas, hablando de esto. Pero, ¿qué debemos de hacer? Muchos debates como estos. 2, convertir en sentido común institucional lo que ya hoy es sentido común en la calle. Es verdad que la gente, como, ¿qué significa esto de democracia en las empresas? Pues yo les voy a poner un ejemplo. En el tiempo de escasos segundos, un fondo de inversión hoy puede decidir que una empresa salga de cualquier comarca de nuestro país. Así, en cuestión de segundos. Fondos de inversión que forman parte de los consejos de administración de las empresas. Hemos visto recientemente en Asturias varios y vemos varios ejemplos. En un clic, fondos de inversión deciden que se vaya esa empresa de nuestro país. Es evidente que si formara parte de esa empresa los trabajadores y las trabajadoras, en una economía profundamente financiarizada, las decisiones que se tomen en esa empresa, fíjense, por ejemplo, de repartos de dividendos, de abordaje de la crisis climática, ¿cómo vamos a hacer el reto del cambio del modelo productivo, de la emergencia climática, sin los trabajadores y trabajadoras donde se toman las decisiones? ¿Cómo se hace eso? ¿Vamos a hacer como en los viejos tiempos la mal llamada reconversión industrial? Digo mal llamada porque no existió, la que hizo el PSOE, una especie de transformación productiva desde arriba sin el mundo del trabajo dentro. Supiot. No se puede hacer nada de esto sin la empresa y sin los trabajadores dentro. Digo, reparto de dividendos. Permanencia de las empresas, lucha contra el cambio en la emergencia climática. Tener empresas inclusivas es que necesitan a la voz social dentro. Pero es que además pasa como con la reducción de jornada, lo decía antes. Está más que estudiado que cuando los trabajadores y las trabajadoras forman parte de la decisión del lugar en el que se toman las decisiones, una vez más mejora la situación de las empresas, mejora la rentabilidad, mejora la situación de la misma.
¿Por qué se oponen? Pues este es también un enorme debate, pero creo que la clave es tener paciencia. Yo llevo hablando de esto un año y haciendo muchos foros de estas características, por tanto, paciencia, muchos debates académicos y no académicos, es decir, en comités de empresa. Yo creo que esto el mundo del trabajo lo tiene controlado, pero bueno, en fin, en comités de empresa, en los sindicatos, a veces me pregunto cómo es posible que los sindicatos a lo largo de 45 años no hayan abierto este gran debate. En las asociaciones de vecinos, en todos los lugares, que conseguir convertir en el sentido común esto para que no existan reticencias a las mismas. Pero, insisto, ya hay una comunidad autónoma que tiene formas de participación de trabajadores y trabajadoras en las empresas. Creo que cuando hablamos, la tarea para sumar, va de ensanchar la democracia, va de generar esperanza. Y cuando decimos de ensanchar la democracia, hay una tarea pendiente, una gran ventana, que es la democracia económica, a la que no se ha llegado. Se ha cerrado la puerta después del pacto constituyente y nunca más hemos vuelto a hablar de ella. Pues toca hablar de ello y además creo que la clave es paciencia, muchos debates, mucha explicación, porque es verdad que si hablamos desde arriba con democracia en las empresas no saben muy bien de qué estamos hablando. Poner encima de la mesa todas las diferentes fórmulas que hay de participación y, desde luego, yo creo que el tema es apasionante. Tiene que ver con la reducción de la desigualdad. Insisto, mi primera intervención con Tomás Piketty hace ya un par de años, por lo menos, en el Círculo de Bellas Artes en Madrid, iba de esto. Va de reducir la desigualdad y va de democracia en las empresas. Por tanto, creo que esa es la estrategia y, por supuesto, que los sindicatos tomen esta bandera. Porque si los sindicatos toman esta bandera y empiezan a hacer asambleas de trabajadores y trabajadoras, empezando pues, por empresas de un tamaño medio y lo convertimos en, aparte de apasionante, pues lo convertimos, porque es muy poco de sentido común que los trabajadores sí saben que un fondo de inversión pueda decidir el futuro sobre sus vidas y ellos no tienen nada que decir en el futuro de su empresa, al que le dedican su tiempo, su vida. Es que es una propuesta radicalmente democrática y creo que emocionante. Por eso hay que tomar esta bandera para mejorar la vida de la gente. David Casasás, creo que quería... Sí, bueno, muchas gracias por la intervención. La verdad es que ha sido súper interesante y alguna pregunta desde la simpatía política más absoluta. Pero hay una preocupación y una pregunta muy concreta. Una preocupación que, de hecho, la expresamos varios en relación con Piketty, perdón, el propio Piketty, es que está muy bien todo esto de la democracia. Está muy bien lo de la democracia en la empresa, pero luego la pregunta es sobre qué empresa, ¿no? No se toca el perímetro. Vamos a dar por hecho que si yo trabajo en Navantia o en Mercadona o en Seguros Rupert, me da igual, ese es mi sitio y me lo como con patatas. Es un poco como democratizar el matrimonio o la relación de pareja sin derecho al divorcio. Entonces, está bien, pero igual ahí pasa algo, ¿no? Y la música de su intervención a mí me ha gustado muchísimo porque, en cierto modo, apuntaba esa idea de vidas multiactivas de las que habla Degors, este teórico francés, que decía que es muy importante que tengamos conglomerados bien diversos de actividades productivas, llamadas productivas, pero también de cuidados, artística, de participación política, etc. Muchas de ellas no remuneradas, ¿no? Y creo que eso tiene que ver mucho con esta flexibilidad deseada y nuestra, ¿no? Entonces, aun comprando el conjunto y de qué manera, y de la obra realizada, del proyecto que nos presentas, me pregunto si necesitamos también otras herramientas, quizás de carácter universal, de carácter incondicional. Esta tarde hablaremos de renta básica y otras cosas. Yo participaré en eso y me siento un poco como queriendo hablar de mi libro, ¿no? Pero como que creo que no vas a estar por la tarde, me gustaría. Entonces, ¿qué papel crees que herramientas inmediatas como la prestación universal por hijo, de la que tanto se habla también en el Ministerio de Derechos Sociales, pero a la larga, o no tan larga, yo no sé, como la renta básica, que para nada excluye la negociación colectiva,
o la regulación del trabajo, ¿no? Por parte de gente que se dedica, que os dedicáis, que nos dedicamos al derecho laboral, ¿no? ¿En qué medida crees que esto podría formar parte de este camino orientado precisamente a fortalecer las posibilidades de esta flexibilidad controlada por nosotros y nosotras? Si no, me temo que puede ser un brindis al sol. Bueno, estoy siendo muy duro con esto del brindis al sol, pero creo que igual necesitamos recursos que nos den un poder de negociación para poder tirar adelante todo esto, más allá de la ley orgánica que se pueda articular. Bueno, no sé cómo evalúas estas cuestiones. Vamos a coger un par de palabras. Sí, esto es interesantísimo. Bueno, en primer lugar, la verdad que disculpar a la asistente por haber interrumpido en el último momento. Y, señora ministra, yo le quería preguntar si usted considera factible el hecho de poder ser pedagógico con un sector de la población, concretamente la juventud, que ya sea por condiciones de precariedad laboral, que la vida no le da más, por desafección política, no está involucrada en asociaciones, en debates académicos, no académicos, como usted ha expuesto, en diferentes asociaciones, y si considera que hay algún tipo de herramienta de forma pragmática para podernos acercar a ellos, que se lo pregunto desde el ámbito más personal, desde persona joven, universitaria, que por desgracia escasamente hay personas que a lo mejor sienten esa involucración y que no meramente se lleva por el terreno pasional. Si usted considera si hay un tipo de herramienta pragmática para acercarnos a ellos. ¿Nos dices tu nombre? Perdón. David García. David García. Y hay otra palabra y ahí ya te dejo morir. Esto es apasionante, sí. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Julián, soy doctorando en la Pompeu. Pues quisiera poner, porque a mí también me llama mucho la atención de estos debates, y releyendo un libro que recomiendo mucho que se llama Aspectos jurídicos del capitalismo moderno, que es de George Ripper, lo escribió en 1946. Y este autor, digamos, desde la posición pues privatista, le dice, hay que separar la persona jurídica de la empresa, ¿cierto? Es impensable que después de tantos años no exista un estatuto de la empresa, es decir, la empresa no está definida, o sea, solo hay un artículo en la Constitución. Estoy súper de acuerdo. Y esto mismo pasa en muchos otros países. O sea, es una gran oportunidad traer a este debate poder definir la empresa, y la empresa como simplemente una organización de relaciones. O sea, ese simple cambio es quitar el corporativismo que tiene la empresa como mediación de intereses. La empresa, digamos, no es un concepto exclusivo, ¿cierto? Y por eso, digamos, hay que, cuando de pronto hacías la pregunta que qué tipo de empresa, inmediatamente decías, si Mercadona, inmediatamente estás haciendo el clic en tu mente como si empresa y persona jurídica fuera lo mismo. No, hay que separarlo, ¿cierto? Y los trabajadores pueden estar en la empresa. Otra cosa es que no estén en la persona jurídica, si se quiere, pero pueden estar en la empresa. O sea, creo que es una gran oportunidad, un estatuto, si quiere no se le llama a la empresa, un estatuto de la industria, ¿cierto? Porque también en este juego las palabras, pues digamos, de las narrativas es importante. Entonces quería solo traer esa reflexión, ¿cierto? Cómo, digamos, desde el año 46 se viene discutiendo y que puede ser interesante. Gracias. Venga, esto es apasionante. Iba a citar el autor del libro que les voy a recomendar, que es el texto este de economía, es del año 85, es el profesor de economía Sevilla, el hermano del conocido exministro. Da una serie de recomendaciones sobre ese estatuto, esa reforma empresarial pendiente. Hay muchos autores que llevan trabajando en esto, pero cuando hablamos de la falta de la democracia en la empresa, de esa gran reforma y de esa modernización, hablamos de esto. Y la cuestión es por qué no se puede hablar de esto. Y es que además, ¿por qué la democracia no puede llegar ahí? Es que tiene que llegar ahí. Porque son tan importantes las empresas en la vida de la gente trabajadora, pero en la vida de la sociedad. O sea, ¿cómo? Lo vuelvo a decir. Si queremos luchar contra el cambio climático, ¿cómo lo hacemos sin democracia en la empresa? Es que esto es muy loco. Pero, sin lugar a dudas, la reflexión, casi todos los autores y autoras, pocas, son de los años 46-44. Iba a citar un texto, Camino de Servidumbre, 44, que fíjense si estuvo de actualidad y nos ha guiado todo este tiempo. Digo también por decir cosas muy importantes. Lo citaba el otro día en un foro de economía, en el 5 días, Keynes
impartió una conferencia en la Residencia de Estudiantes en Madrid, en el que señalaba él que dentro de 100 años, es decir, ahora, solo tendríamos que trabajar 15 horas a la semana por el nivel de productividad que tendríamos. Esto lo dijo Keynes, pues fíjense cuándo. Digo porque no es nada moderno esto de lo que estamos hablando, pero es verdad que se está convirtiendo en una gran modernidad. Por tanto, creo que la aportación que haces, Julián, es correcta. David, bueno, primero gracias por la reflexión y gracias por estar aquí. Yo tengo una lectura adversa de la juventud española. Y digo adversa porque la tengo en positivo. Yo creo que la juventud española sois especialmente comprometidos y comprometidas. Lo que pasa es que sois comprometidos y comprometidas de manera diferente a la que lo era yo o eran otras generaciones. Ya está. O sea, yo tengo clarísimo que la juventud española está súper comprometida en la lucha contra el cambio climático. Yo aprendo de vosotros muchísimo, igual que en otras cuestiones que son claves. Es decir, la juventud española hoy se organiza en partidos políticos. Bueno, les voy a decir yo, ni la juventud española ni nadie, porque el último dato que tenemos de la agencia tributaria es que tan solo 300.000 personas militan en partidos políticos. Y somos muchos millones de españoles y de españolas. Digo porque a veces cuando se habla de la política útil y de la desafección ciudadana, yo voy a darles el dato, 300.000. Por tanto, ni la juventud española ni nadie, pero la juventud menos, se siente vinculada, creo, ¿no?, con datos hacia este elemento. Lo hace a lo mejor en organizaciones más clásicas tampoco, pero yo creo que sí que estáis formando parte, estáis participando de los debates que realmente os interesan y que os comprometen. El debate de la jornada laboral, hay datos ya sobre esto, por eso antes decía, la clave de la juventud española en el trabajo no pide mayores retribuciones como pasaba antes, pide tiempo de trabajo, es decir, tiempo de vida, es lo que está priorizando la juventud española. Por tanto, los valores han cambiado, pero la desafección política es enorme. Es el principal problema de nuestro país. El agujero negro está ahí. Por eso tiene sentido, me lo van a permitir, Sumar. Sumar es un movimiento ciudadano que nace justamente dirigido ahí. Lo digo en un contexto en el que los partidos políticos juegan otro rol, pero esto es clave, es el principal problema, por encima del paro, de la sanidad. Es decir, la política se ha convertido en un problema para la ciudadanía, cuanto más para la juventud. La juventud lo que quiere es que le resuelvan sus problemas. El primer problema es la vivienda. El modelo social que estamos construyendo es que los jóvenes, y no tan jóvenes, porque a los 30 años ya me contaréis de qué joven estamos hablando, tiene que compartir un piso para poder vivir. Esto es clave. Por tanto, la desafección de la juventud tiene que ver también con generar esperanzas compartidas. Y tenemos que permear, es nuestra responsabilidad y tenéis que decidir. Yo creo cómo se opera en la desafección política. Yo no soy socióloga, ya me gustaría. Creo que el problema de España es esto. Creo que el sentido de Sumar está ahí, en la desafección ciudadana. Ahora bien, en estas materias que me parece que son de máximo interés, yo le digo siempre a mi equipo que me lleven a espacios de jóvenes al tú a tú, a contrastar con ellos y con ellas, sobre todo, no para que vosotros y vosotras nos digáis, recibáis cosas, sino que al revés, a mí me gustaría interlocutar con vosotros y con vosotras para que me deis vuestra visión en un mundo que singularmente los valores han cambiado. Por tanto, ¿cómo se puede hacer pedagogía con la juventud? Primero, cambiando su vida. Es verdad, David, yo me encuentro este día, por ejemplo, el sábado, en el Pride, ¿no? Me encontré con mucha gente joven que me decía, me habéis cambiado la vida porque me han hecho indefinida, ¿no? Es decir, la juventud igual no está politizando esto, pero sabe que estas cosas están pasando, pero necesitamos hacer mucho más. Lo primero es que hay abandono escolar en España. Hay barrios en nuestro país que están completamente segregados, sin recursos. Es que la juventud española tiene problemas muy severos. Yo es verdad que no teorizo esto de que yo vivo peor que la generación de mis padres. Yo eso no lo comparto en absoluto, pero
creo que nos tenéis que un poco indicar vosotros, es ser protagonistas de cómo debemos hacerlo. Ahora, yo me ofrezco a ir a foros de jóvenes, directamente voy con Agustín a escuchar, a interlocutar. Sí, pero como el gran pacto es intergeneraciones, porque el contrato social que tenemos que construir es social, pero es intergeneracional. Es decir, es el país en el que mi padre, que va a cumplir 80 años, se da la mano con mi hija. Ese es un contrato social que tenemos pendiente y que no va de edades, es que va de complementariedades. Y yo, desde luego, creo que la mejor manera es siendo vosotros y vosotras las protagonistas y siendo conscientes que la enormidad de problemas que tiene la juventud española es brutal. Yo siempre proyecto una gráfica, ¿no?, de los datos de paro de España juvenil, que me da más fuerza para seguir trabajando en toda la serie histórica, pues ver ahora, ¿no?, que solo tenemos 175.000 en paro, siendo muchísimos, de 2,5 millones de personas en desempleo, es un aliciente porque dices, bueno, pues las políticas funcionan, pero es clave que vosotros seáis y vosotras las protagonistas. Ahora, yo creo que tenéis, me parece que otra manera de socialización y de participación. Yo sigo formando parte de mi colegio de abogados y pago la cuota y demás, y formé parte, ¿no?, estuve en el colegio de abogados desde que llegué, las jóvenes abogadas y demás, pero no sé si ahora vosotros participáis así, es decir, me parece que estáis en otros lugares, ¿no? Y esa es como el feedback o la experiencia que tenemos que compartir. Pero la tarea va de desafección ciudadana en la juventud y en la no juventud. De esto va. Y la intervención de David, que es apasionante, creo que esa es la clave. Cuando dije al principio que es una declaración de principios, la reducción de jornada, es esto. ¿Por qué es una declaración de principios? Porque supone un abordaje integral y un cambio de la sociedad. Por eso es tan profundo lo que estamos haciendo, en el que el objetivo es, ¿no?, democratizar y reducir la jornada e intentar combinarlo todo. Muchas veces no se explica bien esto de la participación sindical y demás, digo también para la juventud, ¿no?, porque ven los sindicatos como una cosa vetusta y demás, ¿no? Y yo siempre digo que el único lugar, de los pocos lugares en los que hay democracia directa, es en las empresas, en la elección de los representantes sindicales. Es el único lugar en el que yo elijo directamente a Agustín o te elijo a ti, David. Digo porque esto se desconoce mucho, pero es el único lugar en el que se hace directamente. Pero es verdad que luego hay como una especie de techo de cristal en el que, por esa concepción autoritaria de la empresa, se le dice a los trabajadores y trabajadoras que ocupan la mayor parte de su vida en su empresa, le dicen, uy, no, usted aquí no puede decidir. Esto le tocan a los paters, que son los que saben de la cosa esta. Digo, es una concepción, por eso la tarea, miro para Julián, la tarea pendiente, y empecé diciéndolo, de la democracia es la reforma empresarial. Y es democratizar, sin choques. ¿Por qué digo esto? Es decir, ¿es contradictorio defender la democracia en la empresa o esto consolida una sociedad basada solo en el mundo del trabajo y no con rentas universales? ¿Son excluyentes? Yo creo que en absoluto no, al revés. Es más, este debate de la democracia en la empresa creo que reabre el debate de las rentas. Ya lo estamos reabriendo. Cuando yo digo, y hemos hecho la reforma reciente, que los subsidios y las prestaciones contributivas por desempleo, que son otra cosa, ya sé que son otra cosa, pero digo, y hemos hecho una ley que lo señala así, que son compatibles con el trabajo o son compatibles con el ingreso mínimo vital, estamos caminando en esa dirección. Pero es que cuando decimos que queremos reducir el tiempo de trabajo, es que queremos ganar tiempo a la vida. No sé si me estoy explicando. Es decir, es que hay tecnología suficiente. Keynes hace 100 años, 15 horas. No Yolanda Díaz. Keynes hace 100 años.
Digo, aquí en Madrid, lo dijo, es un hombre muy importante. Y dijo que todos calvos. Y también dijo todos calvos, efectivamente. Pero, digo, en fin, va justamente de trabajar menos. ¿Por qué las rentas universales? Aquí Agustín está conmigo. El programa de Sumar fue el más valorado, como saben, por todos los institutos y, en fin, no digo nada que no sepan. Tenía propuestas y tiene propuestas que son claves para modernizar España. Yo cuando me preguntan los periodistas, ¿qué aporta Sumar en el gobierno? Digo, todo, el alma y la modernización de España. Pero me remito a los hechos. O sea, todas las ideas novedosas, todo lo que ha cambiado viene de la parte de Sumar. Lo digo de verdad. No, lo dice el presidente del gobierno. Lo dice, presume de esto. Quiero decir, esto es lo que hacemos. Pero recordad que en este programa hablábamos de la prestación universal por hijo a cargo y hablábamos de algo que seguimos defendiendo, que es la herencia universal, que además nosotros fuimos un poco, me van a permitir, cautelosos de más y fijamos en tan solo 20.000 euros, pero es que Alemania la acaba de incorporar en 50.000 euros. ¿Por qué tienen que ser universales las posiciones, prestaciones o lo que hagamos? Porque son elementos, ahí sí que operan como elementos compensatorios de igualdad en la sociedad. Esta es la clave. La clave es que el mecanismo de igualación social lo tenemos en la educación pública, muy deteriorada, y en la sanidad pública, porque ahí vamos todos y todas y recibimos lo mismo. Y tenemos la igualdad a través de la contribución de los impuestos. Es en este espacio de la sanidad pública con carácter universal donde nos igualamos. Todos y todas recibimos la misma prestación. ¿Por qué tiene que ser universal la prestación por hijo a cargo? En primer lugar, porque ya está estudiado, no hace falta que lo expliquemos más, lo que estamos intentando es convertir en sentido común político lo que es sentido común social ya, que llegue a todas las familias sin discriminaciones, a todas, para reducir la desigualdad. Hemos fijado una cuantía que son 200 euros hasta los 18 años, como todo negociable en la vida. Pero el coste de no actuar socialmente en España, la profesora Olga Cantó y otros autores lo han cifrado. Son 63.000 millones de euros. Siempre digo que hay una vieja lógica neoliberal en todo lo que se ha hecho hasta que llegamos al gobierno de España. Y es la vieja lógica neoliberal, lo dije al principio, de que todo esto son costes. Todo lo que yo hacía eran costes. Se ha demostrado que todo lo que hemos hecho, no sería capaz ni de describir el mogollón de cosas que hemos hecho en la legislatura pasada, el impacto que va a tener en la reducción estoy segura, de la desigualdad, la reciente norma de la modernización de los subsidios en España, estoy completamente convencida, lo que está haciendo es reducir la desigualdad, pero es que el coste de no actuar. Por ejemplo, lo digo siempre, ¿cómo conseguí desbloquear yo los ERTE dentro del Gobierno de España? Pues le dije a mi equipo económico, muy fácil, calculadme lo que cuesta tener 6,2 millones de personas en desempleo como tuvo Mariano Rajoy o proteger a las empresas y a los trabajadores. Los datos son imbatibles. Y lejos de ser un coste, ahora mismo el PSOE plantea esto como un coste. ¡Uy, que se cae el Estado! Y es que no es verdad. Es que justamente es una medida más que, como genera mejores economías domésticas, genera también mejor eficacia económica y que es más sencillo. O sea, primero reducimos la desigualdad y la pobreza infantil, que eso ya justificaría cualquier medida. Pero es que es verdad que va generando nuevas economías. Por tanto, ¿qué hace? Creo que el PSOE en este planteamiento, el PSOE está en la vieja lógica de las políticas asistencialistas y la lógica no va de vulnerabilidad. Esta es la discrepancia teórica que tenemos en este momento con el PSOE. Va de universalidad, no va de asistencialismo, va de clases medias. Podríamos tener una discusión enorme sobre lo que son hoy las clases medias, pero el ascensor social, cuando decimos que se ha roto por aquí, ha quebrado y no llega con hacer política para vulnerables. Es que tenemos que incorporar medidas universales que compensan y que además vuelven a nutrir
a las denominadas clases medias, que son hoy las que se están crujiendo. Las vulnerables ya están como siempre han estado. Entonces, es un cambio de paradigma brutal, que el PSOE creo que lo mira desde una perspectiva vieja del siglo XX, asistencialista, no igualitaria. Yo estos días, en la presentación del libro de la desigualdad en España, estos días con el presidente Zapatero, hablaba de un debate que recordaréis, que fue en el año 94, seguro Bailos y todos vosotros os acordaréis, con las debatidas y controvertidas pensiones no contributivas. Ya hubo un viejísimo debate de aquellas si el modelo de protección social que queríamos era eso. Digo porque en España sí, o sea, hay unas PNCs que tienen un importe entre 169 euros y 500 euros, que tienen rostro femenino fundamentalmente, que está concebido desde esa óptica, pero es un modelo fallido. Eso sí que es, digamos, que tirar, ¿no?, como recursos públicos a un lado que no genera, no reduce la desigualdad y no genera nuevas economías como lo hace el salario mínimo, ¿no? Digo, entonces me parece que el debate de este momento, lo he dicho, es jornada laboral, prestación por hijo a cargo y vivienda. Si no abordamos bien estas tres materias, yo creo que tendremos dificultades. En definitiva, estas tres materias se llaman reducir la desigualdad en España. Nosotros lo tenemos muy teorizado. El programa de Sumar, el proyecto de país de Sumar, que está sin culminar, lo van a culminar ahora, para 10 años, es clave. Y el programa, no el de gobierno, el de Sumar, creo que abre horizontes. Y va, desde luego, en esa línea clara. Y yo te agradezco esta pregunta, porque si ganamos tiempo a la vida, vamos a una sociedad de menos trabajo. Que esto es lo que buscamos. Y en el que las rentas universales, claro que son necesarias, absolutamente. Luego discutiremos cómo, con qué relieve, lo que sea, pero me parece que la clave es esta. Y en relación a qué perímetro en la empresa, lo tenemos que discutir, claro que lo tenemos que discutir, pero me parece que yo tengo clarísimo, el debate que tú planteabas es ya, el hecho de que esté, si te entendí bien, el hecho de que estén presentes los trabajadores y las trabajadoras no garantiza que las cosas cambien. Sin lugar a dudas, es sencillamente democrático. El hecho de ser ministra de Trabajo no quiere decir que cambies las políticas. De hecho, a los hechos me remito. Hubo algunos ministros y ministras antes que yo en el Ministerio de Trabajo y no cambiaron las políticas. Por tanto, claro que las personas influyen, pero es verdad que se presume que los trabajadores y las trabajadoras van a defender la parte social en la empresa. El perímetro, yo creo que este es el debate que se abre de país. ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo lo hacemos? El tipo de decisiones. Ahora, yo tengo clarísimo que si los procesos de deslocalizaciones que tenemos ahora mismo en España, que todas tienen que ver con Rumanía, con Marruecos, con Egipto, con algunos países concretos, dependiesen, se están deslocalizando empresas por dumping social directamente, porque los costes laborales son más baratos allí. Sencillamente. Y si depende del voto de un trabajador o una trabajadora, estoy segura que no va a ser. Pero es que además no es democrático. Es que no tiene que haber un techo de cristal en el que ustedes sí, ustedes aquí para abajo deciden cosas. La prevención de riesgos deciden cosas, que están en los sitios, ¿no? En el cambio climático deciden cosas. Pero aquí esto está decidido, esto está señalado para una élite en la que no podemos adentrarnos. No. Los espacios son democráticos y además no hay que tenerles miedo a ellos. Pero creo que el perímetro lo tenemos que decidir colectivamente y sí que yo creo que la clave es con un modo operandi un modus operandi de control, como hacemos con todo, es decir, como hacen los sindicatos, es decir, quien forme parte de ese lugar en el que se toman las decisiones va a rendir cuentas. Es que como la democracia es directa allí, no le rinde cuentas a un sindicato, le rinde cuentas a sus trabajadores, a sus compañeros y compañeras. No sé si me explico. No, digo porque para la gente joven, a veces lo digo, no, es que el único lugar en el que hay democracia directa es
en la elección de los representantes sindicales. Y, por tanto, ahí sí que hay una relación de tú a tú. Yo siempre digo que el sindicalismo es como la política de la cotidianidad. Tú eres un delegado sindical y te dan alabanzas o te riñen como no hagas tus... Yo no he sido jamás sindicalista en mi vida, pero algo sé de esto. Entonces, hay una rendición de cuentas permanente. Y es también, y además democráticamente, es que tienen derecho a saber lo que pasa en esas empresas. Digo, no, pero creo que este es el tema. Yo te agradezco la pregunta, todas, porque son muy interesantes, pero creo que el debate ahora se reabre, el de las rentas universales, y que la batalla no va de asistencialidad, va de universalidad. Mirad, cuando Emilio Pérez Touriño llegó al gobierno bipartito en la Xunta de Galicia, lo primero que hizo fue disponer el material escolar y los libros de nuestros hijos y hijas que vamos a comprar ahora en septiembre o los vamos a hacer de reciclaje, completamente gratuitos, incluido el material escolar. El presidente hoy del PP dio una gran batalla diciendo que, un poco es el debate de hoy, diciendo que qué barbaridad, porque lo que quería hacer Emilio Pérez Touriño era pues, que las hijas de Amancio Ortega recibieran igualmente los libros escolares y el material escolar. Voy a omitir mis consideraciones al respecto. Lo que sí que sabemos es que cuando llegó Feijóo suprimió la universalidad de los libros de texto y del material escolar. Y lo que también sabemos hoy ya con datos es que efectivamente ha empeorado la igualdad en la escuela pública en Galicia. Por tanto, el modelo, la discusión es esa. Y la clave, yo creo que ahí el Partido Socialista tenemos una distancia intelectual y de políticas públicas, es que se han quedado en el siglo XX. Y la clave ahora está en la universalidad y, desde luego, en hacer políticas que reelaboren el contrato social, que tiene que ser un contrato social, que tiene que ser territorial. ¿No? Esto de los no lugares o las economías de la aglomeración, es que esto es clave de lo que vamos a hablar, que tiene que ser, por supuesto, feminista, que tiene que ser intergeneracional, miro para David, que tiene que ser digital, porque nos jugamos los derechos humanos ahora mismo, ya es más viejo esto que la curruscuca. No, claro, es que todo lo que se había teorizado en Silicon Valley no se cumplió, hablando de productividad, de riquezas distribuidas y demás, y esto es más viejo que, en fin. Por tanto, es un macro debate, pero creo que las políticas universales son las que reescriben el contrato social. Y gracias por la pregunta. Gracias por la respuesta. Muchísimas gracias a todos. Vamos a darnos ahora un tiempo para café y después tendremos al profesor Bailos. Vamos a ver.